Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía Hernández. El día de hoy vengo a presentar una pequeña presustentación de mi trabajo de grado, el cual se llama Estrategias Auditivas para el Aprendizaje en Población con Discapacidad Visual. Es un proyecto que busca entender el espacio a través de los sentidos y para desarrollar un podcast que se va a llamar Geografía sin Límites. Este trabajo de grado se va a realizar en específico en el Colegio República de China, que se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, del barrio Quirigua, y se va a trabajar específicamente con población del grado octavo y niños en condición de discapacidad visual. El tutor de mi trabajo de grado es el profesor Oscar Iván Lombana. En esta presentación se van a tratar 4 puntos fundamentales, los que vemos en la presentación. El primero es la caracterización y contextualización del escenario de práctica, asimismo la población con la que se va a trabajar y los avances e intervenciones que se han realizado en la institución. También se tratará los antecedentes, es decir, el estado del arte y la investigación previa realizada a el planteamiento de las actividades y el problema. También miraremos el planteamiento del problema de investigación, la pregunta problema y los objetivos de la investigación. Y finalmente los referentes teóricos en base a lo disciplinar, lo pedagógico y lo metodológico. En cuanto a la caracterización del barrio del colegio, como mencionaba anteriormente, el colegio se encuentra ubicado en el barrio Quirigua. Esta es la UPZ número 30, Minuto de Dios, de la localidad de Engativá. Esta zona es de bastante actividad comercial, tiene comercios de calzado, de textiles, de productos varios, ya sea alimentos, de belleza. Es una zona bastante diversa en cuanto al comercio. Asimismo es una zona residencial, tiene presencia de apartamentos, casas, y limita con 2 centros comerciales, los cuales son el Portal de la 80 y el Titán Plaza. Asimismo tiene la cercanía de varias estaciones de Transmilenio y el Portal de Transmilenio de la 80. Bueno, ya hablando específicamente de la caracterización del colegio, comenzamos haciendo énfasis en el manual de convivencia, el cual hace referencia como a la familia, toma de manera muy importante a la primera infancia y a los padres o a los representantes de los estudiantes como el exponente y el educador principal en la familia. Obviamente el colegio hace parte de ese proceso, pero siempre se pone, digamos, al padre o al tutor del estudiante como primer ejemplo y educador del individuo. Ya en cuanto a la inclusión, se observa que se toman en cuenta las directrices de la Secretaría de Educación, es decir, se garantiza el acceso, se garantiza la permanencia de la población y asimismo se prestan los servicios especiales que la población requiere para su proceso de aprendizaje. Bueno, este colegio actualmente en inclusión atiende población muy diversa con diferentes discapacidades y en el momento nos contaba la tiflóloga tiene alrededor de 40 estudiantes en proceso de inclusión y una gran parte de ellos está en extra edad, es decir, tienen edad de más para el grado en el que están. Y esto se debe a que muchos de ellos presentan discapacidades asociadas que más adelante profundizaré un poco en este concepto. Asimismo, la institución cuenta con un aula de apoyo en la cual se pueden encontrar herramientas que sirven para adaptar los materiales dependiendo del requerimiento de cada estudiante. En cuanto a la infraestructura, el colegio cuenta con accesos que le permiten a la población con discapacidad movilizarse. Me refiero a rampas, básicamente, señalización. Bueno, esto les permite a ellos movilizarse más cómodamente por la institución. Bueno, ya hablando específicamente de la población con discapacidad visual, existen, como decía anteriormente, alumnos múltiples, es decir, con discapacidades asociadas a la discapacidad visual. Por ejemplo, la discapacidad intelectual asociada a la discapacidad visual, ya que, bueno, se suelen tener problemas de aprendizaje cuando un estudiante está tratando de adaptarse a su condición. En el área de tiflología se les da un apoyo adicional a las materias básicas. Estas materias se llaman áreas diversificadas, que esto es para reforzar cuestiones tanto académicas como habilidades sociales, entre otras cosas.
El Colegio República de China cuenta con dos tiflólogas, una de ellas es la profesora Marcela Villamil, y ella nos contaba que este colegio es el único que tiene un área tiflotecnológica en la ciudad. En esta área tiflotecnológica podemos encontrar varias herramientas, las cuales, como decía anteriormente, sirven para adaptar los materiales, valga la redundancia, para las necesidades especiales de cada estudiante. Entonces encontramos la Thermoform, que es como una especie de impresora que imprime en alto relieve, digamos para hacer mapas. Hay computadores especiales para lectura para población con baja visión, hay mapas, hay abacos, hay impresoras en braille, también está el Reader, que es una especie de lector para las personas con discapacidad visual, lee en voz alta. Hay magnificadores de imagen para la población con baja visión, hay pizarras manuales, las cuales sirven para escribir en braille de forma manual. Hay material didáctico tridimensional de todas las áreas, no solamente de ciencias sociales, entre otra cantidad de herramientas. Actualmente se ha hecho un pequeño acercamiento a la institución en este año, ya que el año pasado los estudiantes con discapacidad visual seguían tomando clases de manera virtual. Por lo tanto, no se había podido hacer un acercamiento más directo con ellos hasta este año. En el aula hasta ahora se han realizado observaciones, se ha tratado de mirar el currículo, los temas que lleva el profesor, y asimismo tratar de darle como una adaptación de mi proyecto en específico a los contenidos para que siga un hilo conductor. Bueno, en el grado octavo, con el que se espera trabajar, hay dos casos de dos estudiantes con discapacidad visual. Una de ellas presenta glaucoma, es decir, tiene baja visión, y otra de ellas tiene discapacidad visual total, adquirida hace un año debido a una bala perdida, y por lo tanto aún se encuentra como en este proceso de adaptación a su condición. Bueno, como ya mencionaba anteriormente, tenemos casos de alumnos múltiples, los cuales tienen discapacidades asociadas a la discapacidad visual, población en extraedad. Las áreas diversificadas son las que sirven como apoyo a las áreas básicas, digamos para dar un refuerzo, ya que en inclusión a veces es un poco difícil ir a la par, que todos los estudiantes vayan a la par, sobre todo los estudiantes con discapacidad. Entonces esas áreas diversificadas sirven para prestar como un refuerzo, un apoyo a la población con discapacidad visual. La población encontrada en específico, como ya había mencionado, son las dos alumnas que tenemos en el grado octavo, y nuestro acercamiento al aula ha sido en este año, ya que el año pasado, por cuestiones de que ellos estaban estudiando aún virtual, no se pudo tener un acercamiento más directo. En esta parte vamos a ver los antecedentes de la investigación, el estado del arte, el cual pues fue bastante exhaustivo. Se buscaron en diferentes plataformas, Realic, Google Académico, Cielo, para encontrar documentos, referencias bibliográficas que nos ayudaran y que nos aportaran a nuestra investigación. Cabe resaltar que la búsqueda fue un poco difícil, digamos, encontrando experiencias similares de podcast o de estrategias auditivas únicamente estrategias auditivas utilizadas con población con discapacidad visual. Ya a continuación expondré los puntos encontrados. Teniendo en cuenta lo anterior, el preámbulo, lo que se quiere investigar específicamente es cuáles son los usos que se le han dado a los métodos sonoros en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la población con discapacidad visual. En total se encontraron 21 artículos que relacionan el tema de investigación, y los cuales, para poder describir los hallazgos y las conclusiones con más detalle, fueron agrupados basándose como en las relaciones teóricas que conservan entre sí y clasificándolos según tres marcadores lingüísticos, los cuales, como pueden ver, son el aprendizaje en personas con discapacidad visual, las estrategias auditivas para el aprendizaje en población con discapacidad visual y el podcast en educación. En estos tres marcadores se encontraron unos submarcadores, unos subtemas.
En el caso del aprendizaje con personas con discapacidad visual, encontramos pertinente mencionar las barreras de aprendizaje, las necesidades educativas especiales y los tipos de pensamiento en relación con las estrategias de aprendizaje. Bueno, en cuanto a las barreras de aprendizaje, los autores de manera muy general las definen como cualquier obstáculo que limite, dificulte o impida en condiciones de igualdad de oportunidades a toda la población a acceder al aprendizaje, a acceder a estructuras, entre otras cosas. Por otra parte, en relación a las necesidades educativas especiales y las formas de aprendizaje en personas con discapacidad visual, los autores plantean la importancia de identificar estas barreras de aprendizaje que ya había mencionado en el ambiente específicamente escolar y en los individuos para poder diseñar herramientas y encontrar pautas que ayuden a desarrollar como un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y asimismo generar los apoyos educativos que la población requiera. Y con lo que respecta a los tipos de pensamiento relacionados con las estrategias de aprendizaje, los autores mencionan que la creatividad hace parte fundamental en el aprendizaje de las personas con discapacidad visual, ya que ellos poseen un pensamiento divergente bastante fuerte, ya que pueden formar ideas, conceptos y utilizan mucho más la memoria que digamos una persona normovidente, creo que se dice. Luego ya el siguiente marcador lingüístico son las estrategias auditivas, en el cual me parece muy importante mencionar dos herramientas que para mí son vitales, que son la audiodescripción y el paisaje sonoro. Creo que el podcast debe apoyarse mucho en estas dos herramientas, ya que son las que permiten crear como una noción o un conocimiento a la persona con discapacidad visual. Se menciona de manera general en las investigaciones como la audiodescripción y el paisaje sonoro son, como ya decía, de vital importancia para apoyar estos procesos de construcción de sentido, porque son productos sonoros que median la comunicación traduciendo las imágenes a descripciones muy detalladas. De igual modo se menciona que la importancia de estas herramientas para la difusión de la educación, del contenido, porque pues las formas narrativas, digamos que son en gran parte una de las formas más rápidas de difusión para este tipo de contenidos. La audiodescripción se utiliza normalmente para la traducción de películas a forma narrativa, aunque también se han utilizado en audios de museos, entre otras cosas. Se pueden narrar películas, libros, historias a través de la audiodescripción. Por otra parte, el paisaje sonoro se refiere a un elemento de comunicación auditiva, el cual contiene elementos que permiten como describir el sonido del ambiente, ¿no?, de algún lugar, lo que le permite al oyente, digamos, poder contextualizar los sonidos y ubicarlos en un espacio en específico y asimismo estimular la sensación de encontrarse en el lugar, ¿no? No solamente, digamos, el paisaje sonoro de los pájaros o del río o del viento, sino también el paisaje sonoro puede ser de la calle, el paisaje sonoro del barrio de noche, del barrio de día, de un parque, entre otras cosas. Y bueno, ya por último, el tercer grupo de documentos está conformado por las investigaciones que se refieren al podcast y a la radio, puse yo también, como una herramienta educativa, ¿no? Pues ya inicialmente la radio era también un medio por el cual las personas podían llegar a educarse. Entonces, en este apartado se trata en conjunto ambas herramientas, ya que el podcast podría llegar a considerarse como una especie de evolución de la radio. Bueno, y en este grupo de artículos hay varias experiencias formalmente planteadas en donde se menciona el podcast como una gran estrategia en el ámbito educativo, no solamente para las personas con discapacidad visual, sino para todas las personas en general. Entonces, digamos que es una herramienta que permite muy fácilmente la inclusión de personas con discapacidad visual y digamos que pone a la par este ritmo de aprendizaje cuando se tienen elementos como el paisaje sonoro y la audiodescripción. Bueno, y esta también es una parte muy importante de lo que ha sido mi investigación, ya que, como mencionaba al principio, ha sido muy difícil encontrar investigaciones formalmente establecidas que hable sobre las estrategias auditivas utilizadas en el aprendizaje de geografía,
en la población con discapacidad visual. Por lo tanto, indagando muchísimo, me encontré con dos experiencias que no están formalmente establecidas, el cual son el podcast Relatos Sonoros de la Montaña, que se encuentra en Spotify, que es muy bueno, o el podcast Geografía Sonora de Colombia, el cual es un podcast diseñado específicamente para población con discapacidad visual y es una producción del Banco de la República. Bueno, a lo largo de la investigación se encontraron como estas experiencias informales y tienen una gran cercanía a las estrategias auditivas que se quieren usar en el proyecto y asimismo al tipo de población al cual se quiere aplicar. Bueno, el primer podcast, el de Relatos Sonoros de la Montaña, es producido por Gente que es una productora de podcast, y está escrito y relatado por Carolina Echeverry, que es la creadora del podcast. Y es muy interesante porque mediante los relatos, la grabación de paisajes, busca como transportarnos y darnos a conocer la geografía de los páramos colombianos específicamente, porque describe mucho los páramos colombianos. Los elementos a resaltar de este recurso pues son el paisaje sonoro, obviamente, ya que lo utiliza en todo su esplendor, nos da una aproximación al espacio única y exclusivamente de forma auditiva, y utiliza herramientas descriptivas muy detalladas, relaciona los elementos y los factores del clima, nos da la posibilidad de identificar sonidos y asimismo permitir la interpretación del oyente, la interpretación que le ayuda a dar la descripción y a fortalecer mucho esos canales sensoriales. Digamos que así como describe sonoramente, también te puede describir el clima y poder hacerte entender la relación que tiene el ecosistema con el clima. Entonces es una experiencia bastante completa, pienso yo, a pesar de que es algo muy informal. Y la segunda experiencia es el podcast Geografía Sonora de Colombia, que es, como ya había mencionado, producido por Banrep Cultural, que es el Banco de la República, y es relatado y escrito por María Isabel González López. Ese podcast salió en el año 2021. Asimismo, el podcast de Relatos Sonoros de la Montaña es del 2021, son muy recientes. Y este podcast también relaciona elementos como la audiodescripción, el paisaje sonoro, y están más enfocados en el aprendizaje de geografía de la población con discapacidad visual. De hecho, creo que es la única experiencia que me he encontrado de este tipo, y no está formalmente establecida. Y los capítulos, lleva un par de capítulos. Nos describen el Pacífico colombiano, se encuentran elementos teóricos que explican el entorno, elementos sonoros de la naturaleza, actividades sociales, descripción del entorno en general, igual relacionando elementos y factores del clima, también como actividades sociales, entre otras cosas. Bueno, a continuación pasaremos al planteamiento del problema de investigación, a la pregunta problema y a los objetivos que nos hemos planteado a lo largo de la investigación. Bueno, en cuanto al problema de investigación, como ya les había mencionado, lo que se quiere lograr es dar como una noción de educación geográfica para población con discapacidad visual, ya que bueno, la educación geográfica nos permite desarrollar una comprensión crítica del mundo, le permite al individuo generar competencias básicas para el entendimiento y el análisis del espacio, y cuando un individuo presenta discapacidad visual, pues estas competencias, como ya también lo había mencionado, se ven obstruidas por las barreras de aprendizaje, que están implícitas no solamente en las estrategias de aprendizaje, sino también en el espacio, ¿no? En el entorno, en el modelo educativo además. En ese sentido, se halla necesario el desarrollo de espacios, de herramientas, de recursos alternativos que mediante las tecnologías de la información y la comunicación nos ayuden a ir superando estas barreras y le proporcionen al individuo todos los factores que le ayuden también a fortalecer estas competencias. Bueno, en cuanto al objetivo general, digamos que con la finalidad de contribuir al desarrollo de las competencias ya anteriormente mencionadas en la población, el objetivo general básicamente es contribuir al fortalecimiento de las estrategias para la educación inclusiva, para la población con discapacidad visual, con el fin de aportar aspectos teóricos en relación con el ámbito de la educación para todos.
Asimismo, pues los objetivos específicos son el desarrollo del podcast y que a través de elementos como el paisaje sonoro y la audiodescripción ayuden a la construcción de conocimientos y de nociones de geografía, específicamente de la población del grado octavo del Colegio República de China. Asimismo, se quiere indagar acerca de las estrategias de aprendizaje de esta población para que poder contribuir al entendimiento del lugar a través de los sentidos. Bueno, en cuanto al planteamiento de la pregunta problema, a lo largo de la investigación está venido teniendo como una serie de cambios. Finalmente, traté de desarrollar una que encerrara todo lo que quería lograr, tanto a nivel de objetivos como a nivel de investigativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un producto auditivo puede contribuir a generar nociones de geografía física y apoyar procesos de construcción de sentido en la población con discapacidad visual del grado octavo del Colegio República de China? Finalmente, trataremos el tema de los referentes teóricos. En cuanto a lo disciplinar, me quiero centrar, como ya lo había dicho, en la geografía física, ya que la educación geográfica, sobre todo pues la física, nos permite desarrollar una comprensión del mundo, le permite al individuo generar las competencias básicas para el entendimiento del análisis y el análisis del espacio, y asimismo le permite apropiarse de su espacio al mismo tiempo que lo conoce. Entonces lo que se quiere hacer es superar estas barreras de aprendizaje para poder desarrollar ese tipo de competencias en el individuo con discapacidad visual. En cuanto a lo pedagógico, se quiere utilizar el modelo pedagógico cognitivo, ya que en este modelo el docente debe crear ambientes estimulantes que le permitan al niño crear una experiencia de aprendizaje, le facilita asimismo el aprendizaje, él aprende, digamos, siendo un poco más activo en este proceso. El rol del docente es más de acompañante, facilitador, de guía para el estudiante, le ayuda al estudiante también a hacer actividades exploratorias, en donde ellos mismos son capaces totalmente de resolver situaciones. Y en cuanto a lo metodológico, se quiere reforzar el pensamiento divergente y el pensamiento creativo, porque como ya lo dijimos, son como las formas más sencillas en las que el estudiante con discapacidad puede llegar a aprender, ya que ellos utilizan mucho la memoria.